Bienvenida Iglesia Cita con la Vida y a todos los que nos están viendo por primera vez. Estamos muy emocionados y expectantes por la palabra que Dios tiene hoy día para cada uno de nosotros. Te animo a que puedas juntarte con toda tu familia y así poder disfrutar el servicio juntos. No te olvides que puedes compartir este video mediante tus redes sociales y así poder llegar a muchas más personas. Prepara tu cuaderno, tu lapicero, tu Biblia y mucho más importante, tu corazón para lo que Dios nos quiere hablar. Estamos a minutos de comenzar el servicio, pero antes acompáñame a orar. Gracias, Señor, por este servicio, Padre. Gracias, Señor, porque sabemos que no es cualquier servicio, Señor, sino es un servicio especial, Señor, donde sabemos, Señor, que tu palabra va a ser impartida, Señor, y va a llegar a nuestros corazones, Señor. Prepara mi corazón, prepara nuestros corazones, Señor, para poder, Señor, recibir, Padre, la palabra que tú tienes, Señor. Abre nuestra mente, Señor. Abre nuestro entendimiento, Señor. Ensancha nuestra mente, Padre, para poder escuchar, Señor, lo que tú quieres, Señor, hablarnos, Padre. Gracias, Señor, porque sabemos que aún en este tiempo, Padre, podemos compartir tu palabra, Señor, mediante estas redes sociales, Señor. Bendecimos este tiempo, bendecimos, Señor, la palabra, Señor, que sabemos que va a ser, Señor, de bendición para cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hola, buenas noches, el Señor les bendiga. Un gusto volver a reunirnos a través de las redes sociales para poder compartir la palabra del Señor. Les mandamos un abrazo cálido de mi parte, de mi esposa y de mi familia y también de la familia de Cita con la Vida aquí en Perú, Chimbote. Vamos a ir a la palabra del Señor porque para eso es que nos estamos reuniendo en esta ocasión también. Y me gustaría, por favor, que me acompañara al libro de Hebreos capítulo 11 y vamos a leer desde el versículo 7 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Me gustaría compartir esta noche una palabra que Dios puso en mi corazón el día de ayer y que curiosamente íbamos a compartirlo a través de un podcast, pero bueno, no se dio por unos problemas técnicos, pero bueno, habrá sido la voluntad de Dios. Probablemente entiendo que lo podamos compartir a manera de una predicación y este jueves para toda la gente. Le puse por título a esta prédica, Cuando Dios nos advierte. Antes de entrar al tema en sí, me gustaría definir la palabra advertir, ya que de eso es lo que vamos a hablar esta noche. La palabra advertir, en el diccionario que usted tiene en casa, significa decir a alguien una cosa de la que se deriva una consecuencia para que esté atento, actúe con precaución o no se sorprenda. Así que con esta definición de advertir vamos a entrar al tema. En una ocasión, dicho sea de paso, habiéndome recién convertido ya hace 29 años a Cristo, yo estaba viajando en una combi, ¿sí? Y de pronto escuché una voz audible en mi interior. Y esa voz audible me dijo, te van a robar. Obviamente, como yo recién estaba transitando los caminos del Señor, estas cosas para mí eran novedades. Yo no sabía que Dios hablaba de una manera tan clara y menos sabía que Dios hablaba y muchas veces lo hacía para advertirnos de cosas que nos podían pasar. Así que comencé a mirar con un poquito de recelo a las personas que estaban alrededor mío en el combi, muy disimuladamente para que no se den cuenta. Y pues, pero bueno, todos tenían caras de buenos. El asunto que llegué a la avenida Tacna, entre Tacna y Colmena, para los que conocen Lima, y me bajé y estuve esperando otra combi para irme hasta mi pensión en San Borja. Así es que estuve esperando un rato y no pasaban, y los que pasaban obviamente pasaban lleno. Y de pronto otra vez la voz interior me dice, te van a robar. Entonces comencé ya también yo a voltear a la izquierda, a la derecha, y veía que habían chicas, señoras, pero que no parecían ladrones. De pronto, y dicho sea de paso, yo estaba un poco preocupado porque yo tenía en mi mano un maletín de cuero repujado que un hermano en la fe me había prestado y que costaba caro.
Así que yo decía, bueno, si alguien me está avisando que me van a robar y me van a robar, entonces pues yo agarro esto que no es mío, lo protejo. Así que lo agarré con fuerza, lo acerqué a mi pecho y ahí lo tenía en el maletín. De pronto esa misma voz me vuelve a decir, voltea a tu izquierda. Entonces cuando yo hago así, veo a un hombre agazapado, ¿sí?, a mi izquierda, donde esa voz me había dicho que volteara, y que estiró la mano hacia un reloj que mi padre me había regalado por mis 18 años. Y se fue con el reloj. Yo me quedé con una paz sobrenatural y con una alegría y un gozo inmenso. De hecho, justo la gente se quedó mirando a ver qué hacía yo, pero yo estaba alegre, con una sonrisa en mi cara. Tomé el combi que llevaba para la pensión y cuando llegué entré a mi cuarto y le dije a unos amigos y hermanos que también estaban yendo conmigo a la iglesia, hermano, le dije, me robaron. y uno de ellos, que no era cristiano, decía, no te entiendo, te acaban de robar y estás contento. Bueno, en realidad no estoy contento porque me hayan robado, sino que estoy contento porque acabo de descubrir que Dios habla y que Dios no solamente habla, sino que Dios habla audible, de una manera clara, y que muchas veces lo hace para advertirnos acerca de cosas que nos van a pasar para que justamente nosotros nos preparemos para cuando nos toque vivir esas experiencias. ¿Alguna vez a usted ha sido advertido de algo? Por favor, ahí donde están, me gustaría que hagan un poco de memoria, un ejercicio de memoria. ¿Alguna vez Dios te ha advertido de algo? Yo te voy a leer un artículo que el día de ayer justamente lo extraí de un artículo de un diario viejo de años atrás que habla acerca de un corredor llamado Ayrton Senna, un corredor que fue, si mal no me equivoco, creo 4 o 5 veces campeón mundial de Fórmula 1. Y este artículo decía lo siguiente: hace 26 años, Ayrton Senna, conocido como el piloto que veía a Dios, parecía temer por su vida. Esa religiosidad que presidió siempre su trayectoria, una fe que le daba alegría en los momentos tristes y que supo trasladar a las pistas, le hacía ver las cosas de otra manera. Ese Dios en el que siempre confió para que le guiase y que confesó haber visto en más de una ocasión al volante, le advirtió de que no debían correr en Imola. Ayrton Senna le supo decir a su manager de aquel entonces que sentía en su corazón que una voz interior le estaba diciendo que no corriera esa carrera. Obviamente, como la carrera ya estaba pactada, ya estaban los sponsors, todo lo que tiene que ver a la carrera ya estaba en marcha, a él le pareció obviamente contraproducente el echarse para atrás. Así es que decidió salir ese día a correr esa carrera en Imola. Y obviamente ese fue el día que él muere a causa de un desperfecto en su carro, y ese día pues él pasa a la presencia del Señor. En el Edén fue claro, ¿verdad?, como Dios, mejor dicho, fue claro con Adán al poner delante del primer hombre las reglas claras para que Adán justamente haga un uso responsable de su libre albedrío. Génesis 2, capítulo 2, verso 16, verso 16, ¿no? Dice así: de todo árbol, y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Como nos podremos dar cuenta, en este versículo, Dios no solamente le dice lo que puede hacer dentro del huerto, sino también Dios le dijo lo que no debería de hacer, y además añadió una advertencia, ¿no?, en caso de que Adán pasara por alto las instrucciones del Señor acerca de lo que le pasaría. Obviamente Adán pasó por alto la advertencia de Dios y usted conoce la historia de Adán. Ahora, en estas 3 historias que he contado, incluida la mía que conté al principio, la obediencia a la advertencia divina vendría a ser la diferencia
en las consecuencias o en los resultados de las personas que acabo de mencionar. En mi vida, ¿verdad? Aprendí que hay que ser obediente a esa voz audible del Espíritu Santo que habla a nuestros corazones en muchas ocasiones, sobre todo cuando Dios nos quiere advertir acerca de cosas que nos están por pasar, malas. Pero también muchas veces Dios nos habla a nuestro interior acerca de llevar adelante acciones que son buenas y que tienen que ver obviamente con sus propósitos. Esta historia del Edén, ¿sí?, nos muestra entonces lo terrible que puede llegar a ser el haber pasado por alto la advertencia de Dios y cómo se puede traer tanta desgracia y por tanto tiempo a la vida de uno, a la vida de la familia y obviamente a la vida de la sociedad o de la humanidad toda, como en el caso de Adán. Si Adán hubiera sabido todo el problema que iba a ocasionar a toda la raza humana por no haber o por haber pasado por alto la advertencia, primeramente la instrucción de Dios y luego la advertencia de Dios, seguramente, probablemente no hubiera pensado un poquito más a la hora de acceder a lo que Eva, ¿verdad?, le propuso de comer el fruto del árbol. Quiero hablarte entonces esta noche acerca de un Dios que advierte. Número 1, ponga allí los que están tomando nota, un Dios que advierte. Dios no solamente nos advierte, esto es algo que usted y yo tenemos que entender y tenerlo claro en nuestro corazón. Dios no solamente es un Dios que advierte acerca de las cosas que Él como Dios quiere llevar adelante aquí en la tierra, en tu vida o a través de tu vida, sino que también es un Dios que nos advierte acerca de los planes o las maquinaciones que el maligno pueda estar tramando en su cámara más secreta en contra de su vida o de la mía. Qué tremendo es, de hecho, el saber que si nosotros tenemos acceso, escuche lo que estoy diciendo, mire, usted y yo tenemos acceso no solamente a los planes de Dios, sino también tenemos acceso a los planes que Satanás pueda tener en contra de nuestras vidas. Eso significa que si usted y yo estuviésemos en sintonía, ¿verdad?, conectados con la frecuencia divina, en todo momento se entiende que usted y yo podríamos literalmente vivir una vida victoriosa. Cuando yo veo la vida de Jesucristo y de hombres como Él, como por ejemplo el apóstol Pablo, que siempre fueron guiados por el Espíritu Santo, siempre tuvieron una revelación y a partir de esa revelación ellos caminaron y dieron pasos de acción, a nosotros nos daríamos cuenta, ¿verdad?, que el ser guiados por Dios a través del Espíritu Santo y de la palabra nos podrían evitar tantos dolores de cabeza y tanto sufrimiento. De hecho, todos los sufrimientos que usted y yo podamos haber tenido, aún siendo cristianos, estoy seguro que la mayoría de ellos ha sido básicamente por haber pasado por alto una advertencia de Dios o por no haber considerado ni siquiera que cuando Dios te advirtió acerca de algo que no tenías que hacer, sencillamente, ¿verdad?, usted lo hizo y tuvo que sufrir las consecuencias de su desobediencia a tal advertencia. Entonces, si gusta, usted anote 2 de Reyes, versículo 11 y 12. En ese pasaje, ¿no?, es donde dice el verso 11, y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos, les dijo, ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es el rey de Israel? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan esta historia, no? El rey de Siria está queriendo atacar al rey de Israel, y de pronto en el ejército de Israel había un profeta, ¿sí? Y el profeta de Dios siempre recibía revelación de parte de Dios, y Dios le revelaba al profeta, ¿no?, los planes, las maquinaciones que el rey de Siria estaba tramando en su cámara más secreta, y se las revelaba al profeta para que el profeta se lo revelara al rey, y de esta manera el rey salga librado de todas las emboscadas que el enemigo quería ponerle delante de su camino. Entonces, verso 12 dice, uno de los siervos le dijo al rey, no, rey señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. ¡Qué increíble! Yo no sé si a usted le alegra esto, pero esto es una de las partes que más me ha motivado a mí en mi experiencia con Dios y en mi cristianismo. El saber que Dios es un Dios que habla, el saber que Dios es un Dios que advierte, el saber que Dios es un Dios que trae revelación y nos descorre velos para que nosotros veamos lo que siempre estuvo.
delante de nuestros ojos, pero que de repente no lo veíamos a causa de tener nuestros ojos cegados, ¿no? Y es hermoso saber esto, porque eso quiere decir que nosotros podemos estar siempre, como vengo diciendo semana atrás, un paso adelante de nuestro enemigo, y nunca deberíamos de estar, ¿verdad?, por debajo de las circunstancias, sino más bien encima de cualquier circunstancia. Esto es lo que Dios, de hecho, quiere para cada uno de sus hijos. Que nunca estemos a merced de las circunstancias, sino por encima de las circunstancias. Y lo que nos va a llevar a vivir de esa manera, literalmente, es justamente el tener acceso, no solamente a lo que Dios está haciendo o a lo que Dios quiere hacer, sino también al hecho de saber, por revelación de Dios mismo a nuestros corazones, lo que el enemigo está planeando. En mi vida, muchas veces el Espíritu Santo nos ha hablado, sobre todo a mí como cabeza de mi hogar, me ha hablado muchas veces Dios acerca de cosas que iban a pasar en mi casa, en visiones, en sueños. Mucha gente me dice: pastor, ¿usted cree en visiones, en sueños? Claro que sí, porque yo los he vivido. Pero en 30 años, ¿verdad?, que tengo de experiencia cristiana, tampoco podría decir, ¿verdad?, que paro viendo visiones y que paro soñando sueños. En realidad, la forma como yo como yo vivo, como yo llevo mi experiencia con Dios, es a través del consejo de Dios a mi vida, a través de su palabra. Pero ocasionalmente y circunstancialmente Dios ha sabido revelarme planes que el enemigo estaba tramando en contra de la iglesia hace 15 años cuando vinimos, planes que Satanás estaba maquinando en contra de la vida de mi hijo mayor, y así, ¿no? Y Dios me lo mostraba, y yo me ponía a orar en función a eso que me estaba mostrando el Señor, y hablando con mi esposa o con las hermanas de oración. Y siempre hemos visto literalmente la victoria que Dios nos ha dado en cada una de esas circunstancias. Por eso que sí, yo soy uno de los que está convencido de que si en una iglesia no hay gente que tenga esa habilidad espiritual dada por Dios de tener acceso, ¿verdad?, por Dios, obviamente, a través de Dios, a través del Espíritu Santo, ¿verdad?, a esas cámaras secretas aún del mismo enemigo, entonces entiendo que una iglesia estará a merced del enemigo. Entonces, un Dios que advierte. Ahora, de hecho, su palabra y el Espíritu Santo es el medio que Dios utiliza para advertirnos, y nosotros, los siervos de Dios, somos instrumentos a través de quienes Dios también hace llegar su advertencia, en este caso a ustedes como pueblo del Señor. La desgracia de este tiempo, y por favor quiero que me preste atención, porque la desgracia de este tiempo no es que Dios haya dejado de advertir a sus hijos, a su pueblo, a través de sus siervos o a través de la misma palabra que ya está escrita, sino para mí el hecho, ¿verdad?, es de que no hay muchos Isacares en este tiempo. No hay muchos hombres o mujeres que sean entendidos en los tiempos y que sepan lo que se tiene que hacer en los tiempos que estamos viviendo, y obviamente tampoco hay demasiados Noés, ¿sí? No hay tampoco muchos Noés en este tiempo. O sea, gente que le crea a Dios, gente que le crea a la palabra que Dios les ha hablado, y que dispongan su vida, sus corazones, para realizar las tareas que Dios les ha encomendado. Hoy en día hay demasiada gente simple, y por favor me gustaría que le diga a la persona que tiene a su costado, me ayude a predicar, y le diga: me parece que este hombre te conoce. Me parece que este hombre te conoce. Y no porque usted sea un simple, sino más bien voy a creer, ¿verdad?, que usted no pertenece a este grupo de personas que acabo de mencionar. Estoy diciendo que hoy en día hay demasiada gente simple dentro de la iglesia. ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque Proverbios capítulo 22, versículo 3, dice el proverbista: el avisado ve el mal y se esconde, mas el simple recibe el daño. Más el simple recibe el daño. Por eso dije, ¿verdad?, que hay demasiada gente simple en la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios está advirtiendo, Dios avisa, Dios ha avisado, Dios viene avisando acerca de las cosas que iban a venir sobre el mundo, pero muchos cristianos estaban en sus propios negocios, en sus propias agendas, y muy poca gente estaba preparándose para estos días que ya nos ha tocado vivir. ¿Por qué? Y bueno, lamentablemente no podemos decir que Dios no ha hablado, que Dios no habla, que Dios no viene avisándonos, que Dios no viene llamándonos, ¿verdad?, a que lo busquemos de todo corazón, a que nos fortalezcamos, a que, ¿verdad?,
guardemos nuestro corazón, a que renovemos nuestra mente, a que dejemos que Dios obre su voluntad en nuestras vidas, a que nos sometamos a Dios, a que caminemos en autoridad. Vaya que Dios está hablando eso y muchas cosas más desde años atrás. Pero mucha gente, entiendo que son los que más están sufriendo en este tiempo, son los que sencillamente venían a la congregación solamente como quien cumple con un día a la semana. Pero obviamente de eso hay muchísima gente en el mundo entero. Y quiero animarle en el nombre de Jesucristo, ya no siga viviendo así. No siga viviendo así, no se relacione con Dios ni con la iglesia de Dios de esa manera. Recuerde que Dios no lo salvó solamente para que sea un chico bueno. Dios lo salvó para que a través de su vida Dios pueda llevar adelante sus propósitos. Así que lo animo en el nombre de Jesús. Entréguele su vida a Dios y deje que Dios literalmente se convierta en el Señor de su vida. No solamente en el Salvador. Usted puede jactarse de pronto de que Jesús es su Salvador. Pero mi pregunta esta noche ¿es también su Señor? ¿Es también su Señor? Usted podría decir literalmente, sin tener que avergonzarse delante de Dios ni de los hombres, que literalmente su vida le pertenece a Dios y que literalmente todo lo que tiene que ver con su vida está a disposición de Dios y de la obra de Dios. Eso es una pregunta obviamente que usted tiene que responderla a Dios, no a mí, porque sea con usted o sin usted, créame, Dios va a hacer su obra aquí en la tierra. El privilegio obviamente que nos da el Señor es de que sea con nosotros, ¿sí? Para que algún día nosotros podamos también tener el privilegio de poder dar testimonio de cómo Dios en su misericordia usó nuestras vidas, la suya y la mía, para llevar adelante sus planes aquí en la tierra, aquí en nuestra tierra de Perú. Entonces, un hombre simple es aquel que pasa por alto los avisos de Dios. Un hombre simple oye la palabra de Dios pero vive como quiere. Son aquellos que están viviendo como la generación de Noé, sin tener en cuenta lo que Dios ha hablado a través de la palabra profética más segura y obviamente a través de lo que Dios les está hablando hoy mismo, ahora, en este momento. Mientras yo estoy abriendo la boca y comunicando el consejo de Dios, entiendo que el Espíritu Santo está utilizando las palabras que yo estoy hablando para ir hablando a cada persona según lo que cada persona necesita que se le hable. De hecho, yo no soy Dios, yo solamente hablo, ¿verdad? Pero confío en que el Espíritu Santo será suficiente para poder utilizar estas palabras que salen de mi boca, ¿no? Y a través de esas palabras que salen de mi boca, Él pueda hablar a cada uno de los que están escuchándome, para que cada uno de los que me están escuchando puedan tener una respuesta en este día a Dios. Esa generación, de hecho, la generación de Noé, no se murió porque Dios quiso matarlos, sino porque no tuvieron en cuenta la advertencia de Dios y porque desecharon la gracia de Dios. Cuando nosotros vemos y leemos otra vez la historia de Noé, del arca, ¿sí? Nos damos cuenta que el arca fue la provisión de Dios, pero también representaba la gracia de Dios. El Dios que advirtió fue el Dios que proveyó. El Dios que advirtió acerca de un diluvio también fue el mismo Dios que proveyó un arca para que la gente se salve del diluvio. Por eso que nunca me voy a cansar de decir y de recordar a la gente, no es que Dios, ¿no? A veces la gente piensa que Dios es malo. ¿Por qué fulano de tal se murió sin Dios? ¿Por qué? Dios es malo. Dios solamente ha permitido que algunos se salven y otros se vayan al infierno. Si usted se da cuenta, el arca estaba para cualquiera que quiera subir en ella. Sin embargo, fueron los hombres los que desecharon no solamente la predicación de Noé, sino que los que menospreciaron, una vez que estuvo construida el arca, los que menospreciaron el medio a través del cual Dios quería salvar a algunas personas, por lo menos en ese entonces. La gente lo menospreció, lo desechó, y cuando Noé subió, entraron a la barca con su familia y con los animales que Dios le pidió, ¿verdad?, que subieran también para perpetuar las especies. La Biblia dice, ¿verdad?, que esa puerta del arca fue cerrada desde afuera. Y entiendo ahora, ¿verdad?, que fue cerrada desde afuera. No vaya a ser que Noé, en un acto de bondad humana, haya querido, ¿verdad?, abrir la puerta a alguien que se haya arrepentido a última hora. Y eso me enseña a mí, obviamente, de que las oportunidades para usted, para su vida y para mi vida, no vienen de un hombre, no vienen del pastor, vienen de parte del Señor. Y usted como persona tiene la responsabilidad de discernir cuándo es Dios
cuándo Dios te está dando una oportunidad para que te salves, o cuando de repente es una última oportunidad que Dios te está dando y que de repente tú estás pensando menospreciarla. Te animo en el nombre de Jesucristo a que no menosprecies las oportunidades que Dios te está dando de salvarte. No menosprecies las advertencias que Dios está trayendo a tu vida. No menosprecies las luces amarillas, menos las luces rojas que Dios está encendiendo delante de tu camino para advertirte acerca de peligros en el camino que estás transitando, en las decisiones que estás tomando o que estás por tomar. No menosprecies el consejo de tu padre o la instrucción de tu madre. No menosprecies las advertencias que Dios está trayendo a través de tu pastor, a través de tu papá, a través de tu mamá. A veces los jóvenes, ¿sí? A veces los jóvenes toman decisiones y eso, como dije también semana atrás, si mal no recuerdo, y yo estoy maravillado, estoy impresionado de cuánta gente que dice ser cristiana literalmente no se manejan. No se manejan, o sea, por la palabra de Dios, sino que sencillamente, ¿verdad?, hacen literalmente lo que quieren. Y luego cuando vienen las desgracias, los problemas o los infortunios, ¿a quién creen que culpan? A Dios. A Dios, eso es lo más loco. Eso es lo más increíble, a Dios. Y por eso que el salmista, el proverbista, dice en Proverbios 19, si mal no recuerdo, ¿verdad?, que la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. Proverbios 19:3. La insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. ¿Qué significa esto? Muy sencillo. Muchos hombres y mujeres son tan insensatos que llegan a vivir como quieren. Toman las decisiones sin consultar a nadie. Hacen lo que se les antoja. Hacen lo que desean. Hacen lo que su carne les pide que hagan, pero cuando comienzan a experimentar las consecuencias, las malas consecuencias de sus malas acciones o sus malas decisiones, se irritan en su corazón. ¿Y contra quién se enojan? Contra Dios, como si Dios los hubiera obligado, como si Dios les hubiera dicho que hagan lo que ellos hicieron por propia cuenta. Pero bueno, es la historia de la humanidad, ¿sí? Ahora, el punto número 2, y con esto voy terminando, un hombre de fe que responde. Un hombre de fe que responde. Dios advierte, ¿sí? Acabamos de ver que Dios advierte en el punto número 1, pero necesita gente sintonizada a su frecuencia. Si Noé no hubiera sido un hombre sintonizado a su frecuencia, seguramente por mucho que Dios hubiera hablado, nadie lo hubiera escuchado. Gracias a Dios que en toda generación, por lo menos, hay un hombre. Siempre va a haber un hombre, un remanente, un hombre o una mujer que oye la voz de Dios y que van a tener la fe suficiente como para actuar en función a esa voz que están oyendo. Gracias a Dios por Noé. Muchos saben, escuche, muchos saben lo que Dios ha hecho en el pasado, ¿sí? Muchos saben lo que Dios ha hecho en el pasado. ¿Y cómo lo saben? Porque lo han leído, porque está escrito. Cuando usted lee la Biblia, en el Antiguo Testamento, sobre todo en el Nuevo Testamento, vas a leer todas las cosas que Dios ha hecho en el pasado. Y por eso que hoy en día hay muchísima gente que sabe lo que Dios ha hecho en el pasado. Mucha gente sabe lo que Dios hará en el futuro. ¿Y cómo lo saben? Por la misma razón que la anterior. Porque mucha gente leen, por ejemplo, los libros proféticos, libro de Daniel, libro de Isaías, libro de Jeremías, libro, etcétera, de Zacarías, de Ezequiel, ¿verdad? Apocalipsis, y saben las cosas que Dios va a hacer en el futuro. Pero lo curioso es que muy poca gente sabe lo que Dios está haciendo ahora, en este tiempo. Hace unos días atrás conversaba con un pastor amigo y conversábamos de estas cosas, de teología un poco, y yo le decía a este amigo, muchos predicadores pueden ser homiléticamente, hermenéuticamente, exegéticamente, pueden ser correctos a la hora de trazar la palabra de Dios, pero yo le decía, pero mi preocupación es, ¿estarán predicando lo que Dios quiere predicar? O sea, lo que Dios está hablando en este tiempo para esta generación, o su mensaje estará desfasado, o su mensaje estará fuera de contexto y fuera de tiempo, que vendría a ser literalmente una desgracia. Porque se entiende que toda vez que Dios ha hablado a su pueblo, lo ha hecho dentro de un contexto particular que su pueblo estaba viviendo. Por eso que es importante
Y qué responsabilidad para todos aquellos que predicamos la palabra de Dios. Que podamos, ¿verdad?, estar conectados, sintonizados en la misma frecuencia que Dios. ¿Para qué? Para que Dios pueda hablarnos a nosotros y a través de nosotros la iglesia pueda ser advertida de cosas que aún no se ven, pero que Dios ha dicho que van a venir sobre la tierra, para que la iglesia esté apercibida y no suframos más de la cuenta. Me viene a la mente en este momento cuando el apóstol Pedro le escribe una de las cartas a la iglesia que está expatriada por diferentes lugares de Asia Menor, ¿sí?, por causa del evangelio. Usted conoce la historia y el apóstol Pedro le dice: ¿por qué se sorprenden? ¿Por qué se sorprenden por las pruebas de fuego que les han sobrevenido como si alguna cosa extraña les hubiera acontecido? ¡Wow! Eso es interesante. Se nota que esa iglesia, esa gente, esos hermanos, estaban sorprendidos por las cosas que les estaban tocando vivir en ese entonces. Pero Pedro les escribe una carta y les dice: ¿por qué se sorprenden? ¿Por qué se sorprenden? ¿No? Estoy hablando de 1 Pedro 4:12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. ¿Y por qué? ¿Y por qué le dice como si alguna cosa extraña, verdad, os aconteciese? Bueno, porque si ellos habían sido advertidos, si usted ha sido advertido, por ejemplo, Jesucristo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Si Jesucristo desde hace 2000 años nos advirtió de que tendríamos aflicciones en el mundo, yo no entiendo cómo puede haber un cristiano hoy en día que está sorprendido por las aflicciones. Si hace 2000 años Jesucristo viene diciéndonos que en el mundo tendríamos eso. Y obviamente lo que sí entiendo es de que cuánto mal han hecho muchos predicadores, muchas personas que sin entender, ¿verdad?, estas cosas, o por no entender estas cosas básicas, sencillamente se lanzan al ruedo tratando de dar un discurso que suene agradable a la gente. Y yo voy a procurar creer que lo hacen con toda la mejor buena intención, pero recuerden o recordemos que no es suficiente con ser buenos. Muchas veces el apóstol Pedro, queriendo ser un buen discípulo, le dijo a Jesucristo que no vaya a la cruz. Y Jesucristo se molestó mucho con él. Apártate de mí, Satanás, dijo, porque Jesucristo se dio cuenta que el mismo diablo estaba hablando a través de su boca, de su discípulo. A veces nosotros, pretendiendo ser buenos, podemos hacer mucho daño a la gente. Y todo esto por no entender lo que el presente que nos ha tocado vivir. Quiero alentarlos en esta noche, a cada uno de los que me están viendo y sintonizando a través de las redes, a que no se desanimen. Ese pasaje que leímos de Pedro 4, no os sorprendáis, ¿sí? ¿Recuerdan lo que dijimos? No os sorprendáis por las pruebas de fuego que os ha sobrevenido, ¿sí? No se sorprendan, les dijo el apóstol Pedro a la iglesia, por las pruebas de fuego que les ha sobrevenido, sino gozaos. Y uno puede decir: pero ¿cómo me puedo gozar si estoy pasando por pruebas y si son pruebas de fuego? ¿Sí? En el verso 13 dice: si no gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Ahora, Noé nos enseña entonces que lo mejor que puede hacer el hombre es prepararse para el futuro, pero en función de lo que Dios le hable en el presente. ¿Sí? Acompáñenme un ratito, por unos minutos, a verlo a Noé. Dios le dice a Noé: voy a traer un diluvio. El problema para Noé y para muchos es de que Dios le dijo que iba a traer un diluvio, pero no le dijo cuándo. Dicen por ahí algunos estudiosos que hacen matemática con estas cosas, que más o menos puede haber durado entre 50 a 80 años lo que le llevó, ¿verdad?, a Noé construir el arca. ¿Usted se imagina? Dios le dice a Noé: voy a traer un gran diluvio y requiero que te pongas a construir un arca, la vas a hacer de esta manera, de tanto de largo, tanto de ancho, tanto de alto, la vas a calafatear con brea, le vas a poner ventanas por acá, puerta por acá, etc. Oiga, de 50 a 80 años trabajando. Noé nos enseña, por eso digo, que lo mejor que puede hacer el hombre es prepararse para el futuro
en función de lo que Dios le hable en el presente. En ese entonces, el día que Dios le habló era su presente de Noé, pero el día que comenzó a caer, ¿verdad? El diluvio, eso, cuando Dios le habló, eso era su futuro. Pero cuando llegó el diluvio, lo que antes era futuro se convirtió en el presente. ¿Y cómo lo encontró a Noé? Lo encontró habiendo construido lo que Dios le dijo que construyese. Y por eso que Noé se salvó y salvó a toda su familia y obviamente los animales que subieron también en pareja. Me gustaría hacer una oración esta noche, pero antes quisiera hacerte una pregunta. ¿Estás viviendo según lo que Dios nos ha hablado como iglesia? ¿Usted tiene un registro de todas las cosas que Dios viene hablándonos a nosotros como iglesia, como congregación? ¿Usted está viviendo según lo que Dios le ha hablado personalmente? No sé cuándo le pueda haber hablado. En el caso mío, Dios me habló hace 29 años, me dio instrucciones claras acerca de lo que yo tenía que hacer en mi vida y con mi vida. Pero la pregunta que yo le hago, ¿está viviendo usted según lo que Dios le ha hablado a usted personalmente? ¿Qué habría pensado Noé cuando estaba 30 años, ¿verdad?, construyendo y todavía no venía el diluvio? ¿Sabe? Aunque nadie está de acuerdo en la cantidad de años que llevó a Noé construir el arca, se cree que fue de 50 a 80 años, como dije hace un rato. Y Dios no le dijo cuándo vendría el diluvio. ¿Sabe por qué? Y bueno, porque Dios nunca te dice cuándo vendrá lo que te dice que vendrá. Nunca Dios le dice a nadie, vas a morir el 5 de febrero del año 2022. ¿Por qué? Y bueno, porque yo estoy seguro que si mucha gente supiera cuándo se va a morir, vivirían toda su vida antes de ese día de una manera perdida. O no tendrían temor. No les importaría cómo vivirían y total, como ya sé cuándo voy a morir, un día antes o horas antes, ¿verdad?, me hago el bueno, me arrepiento de todos mis pecados y me voy al cielo. He dicho ese paso, esto es una conclusión que yo hago entendiendo cómo es el ser humano, incluido mi persona. Así que Dios no se lo dijo cuándo vendría el diluvio, así que Noé se mantuvo construyendo el arca de manera continua por 50 o 80 años. De la misma manera, usted no sabe cuándo morirá o cuándo será el fin del mundo, pero es mejor esperar el fin, haciendo lo que Dios nos ha dicho que hagamos y no como toda la generación de Noé, ¿verdad?, de ese entonces, viviendo desenfrenadamente para que cuando caigan las primeras aguas le toquen la puerta a Noé a ver si les abre. Pero ya dije hace un momento, no es el hombre el que le da una oportunidad a usted. Cuando usted escuche a un pastor, a un predicador, llamando o invitando a que le entreguen su vida a Cristo, nunca lo tome como una invitación de parte del hombre, porque el hombre no tiene capacidad para darle oportunidad a los hombres, sobre todo cuando hablamos de salvación. Es Dios el que le está dando una oportunidad a usted. Es Dios el que le está dando una oportunidad a su casa, a su familia. Acepte la oportunidad que Dios le está dando. Si Dios le está advirtiendo acerca de algo en esta noche, acepte, tome esta advertencia de parte de Dios, no de parte de un hombre, porque mientras usted más se enfoque en mi persona, usted va a menospreciar muy probablemente muchas de las palabras que Dios le ha hablado a través de mi boca. Pero no es el hombre, es Dios. Y por último, pues vemos una fe que condena, ¿no? Una fe que condena. Es interesante notar que si Noé no hubiera obedecido, Dios no tendría excusa para condenar al mundo. ¿A qué me refiero? Cuando usted ha ido al colegio, y esto me van a entender muchos, yo sé que muchos de ustedes de pronto alguna vez sacaron 0,5, 0,8 o salieron jalados en un examen. Y de pronto usted llegó a su casa, como yo, que en ocasiones supe llegar a mi casa, y mi madre me dice, ¿cómo saliste en el examen? Yo le decía, bueno, salí mal, desaprobé. Es que el profesor es un profesor pesado. Es que el examen era demasiado difícil, no era humano, esa prueba no era humana. Pero luego mi madre de pronto me decía, hijo, ¿y hay alguien que haya aprobado? Sí, el Paquito ese, ¿cómo se sacó 20?
sin darme cuenta yo me estaba sentenciando en ese momento que yo estaba haciendo esa declaración a mamá. ¿Por qué? Porque se entiende que si hay una persona de todo el salón de 60 alumnos que pudo aprobar el examen y con nota 20, es porque no era un examen del otro mundo, era porque sencillamente era un examen que sí se podía aprobar. Y en todo caso lo que dejaría en claro sería que uno, más bien el que estaba queriendo justificarse, es un vago y no quería hacer lo que es necesario hacer para salir bien en cualquier examen, en cualquier prueba. Y por esa fe, dice la Biblia, Noé condenó al mundo. Porque si él no hubiera creído lo que Dios anunció, la advertencia de Dios, entonces cualquier otra persona de todo el resto de esa generación hubieran tenido la excusa como para poder decir, Dios es malo. Dios es malo porque Dios tendría que habernos advertido. Sin embargo, ninguno lo escuchamos. Dios no se hace escuchar. Pero cuando hay gente como Noé, que oyeron a Dios y se pusieron a hacer lo que Dios les dijo que hicieran, entonces el resto de toda esa generación no tenía excusa para decir que Dios es malo, o que Dios no habla, o que Dios no advierte, que Dios sencillamente te manda los diluvios, ¿verdad? Y te agarran sorprendidos, de sorpresa, ¿y quién se va a salvar de esa manera? Pero Noé les dio, obviamente, Noé era el botón de muestra a los demás, ¿sí? Así que quiero animarle en el nombre de Jesucristo. Quizás usted, así como todos en algún momento de nuestra vida, se está excusando de muchas maneras y en muchas áreas de su vida. Y usted diciendo, bueno, yo no soy, sí, ¿verdad? Y lo que pasa es que hay tantos hipócritas en la iglesia y por eso que yo no le entrego mi vida a Cristo. Yo no voy a la iglesia porque, ¿para qué? Si allá hay tanto. Yo conozco pastores, yo conozco hermanos, yo conozco gente que ha caído. Yo le digo, ¿todos los que usted conoce han caído? ¿Todos los pastores que usted conoce son sinvergüenzas? ¿Todos los predicadores son sinvergüenzas? Porque le voy a decir una cosa. Así hubiese un solo pastor, así hubiese un solo predicador, así hubiese un solo cristiano que sí está viviendo como Dios quiere que su pueblo viva, usted no tendría ninguna excusa para justificar su forma de vivir. Así que lo animo en el nombre de Jesús, que ya no pierdas tiempo de estar buscando excusas en la vida de otros, porque un día Dios te va a llamar a ti y a mí a su presencia, y ese día, ¿verdad? Ni usted ni yo tendremos ninguna buena excusa como para poder justificar las cosas que usted y yo hemos decidido hacer aquí en la tierra. Quiero animarte más bien a que le entregues tu vida, tu corazón, todo, tu ser, a ese Dios bueno, a ese Dios que tiene planes de bien y no de mal, a ese Dios que quiere darle a tu vida un futuro con esperanza y una vida con propósito. ¿Me ayudas a orar? Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por tu palabra y por tu precioso y maravilloso Espíritu Santo. Oro, Dios mío, Señor, por todas aquellas personas a quienes tú quieres salvar en este día, Señor, y que a través de esta palabra, de este mensaje, oro, Dios, para que tu Espíritu Santo, Señor, les dé esa habilidad sobrenatural para que ellos puedan responder, Señor, por la fe a la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, a favor de ellos, Dios. Que la gente, Señor, mi Dios, que ha escuchado y que no te conocen a ti todavía como su Salvador y como el Señor de sus vidas, oro, Dios, para que cada una de esas personas literalmente, Señor, puedan haber entendido en su espíritu lo que tú quieres hablarle al mundo entero en este tiempo, Señor. Dios, que cada uno de nosotros podamos entender cuán malvados somos, cuán lejos estamos de ti, cuán apartados de ti estamos, Dios, y cuán en desgracia estamos cuando tú no estás en nuestros corazones. Que cada hombre, Señor, que está lejos de ti, pueda mirar, Señor, su condición verdadera de depravación, de perdición total, y que puedan entender que no hay nada que ellos puedan hacer como para poder ir al cielo por sus propias buenas obras. Que no hay nada que el Evangelio, que ellos puedan entender que el Evangelio no se trata de nada que el hombre pueda hacer a favor de sí mismo, sino más bien de confiar estrictamente en la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario a favor de nosotros para proveernos salvación y vida eterna. Te animo en el nombre de Jesucristo que confíes en la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario hace 2000 años. Él fue a una cruenta cruz de dolor, de muerte y de vergüenza para tomar tu lugar y para tomar el mío. Acepta por la fe
esa obra de amor y de gracia que Dios mostró a tu favor y a favor de cada uno de nosotros, los que hemos pecado, y disfruta de la salvación preciosa que Dios te quiere dar a través del sacrificio de Jesucristo. Que Dios te bendiga y espero, ¿verdad?, que continúes, ¿verdad? Ahora que si le has entregado tu vida a Cristo, si te has arrepentido de todos tus pecados y le has invitado al Espíritu de Dios a venir a tu corazón, a morar dentro tuyo, ¿verdad? Oro al Señor para que a través del Espíritu de Dios y por la palabra de Dios tú puedas ser, ¿verdad?, transformado y puedas también ser parte de la iglesia de Jesucristo. Que Dios te bendiga y te invitamos también todos los martes, los podcasts que siempre estamos teniendo, Fe en Tiempo de Crisis, 8 de la noche a través de YouTube, y los jueves como hoy día, 8 de la noche, y domingos 10 de la mañana. No dejen, ¿verdad?, de reunirse como familia, con sus amistades, y también no dejemos, por favor, de invitar, de pasar los links de los videos que se están transmitiendo a todos sus familiares y amistades para que más gente pueda escuchar la palabra de Dios. Que el Señor te bendiga. Buenas noches. Bendiciones. Tremenda palabra que Dios nos acaba de hablar a través de la vida de nuestro pastor. Ahora presten toda su atención para los siguientes anuncios. Frente a esta situación, tal vez no podamos reunirnos todos juntos, pero entendemos que como iglesia tenemos las siguientes responsabilidades. Puedes seguir diezmando y ofrendando a través de una cuenta BCP, pero si te quieres quedar en casa, te animo a que puedas hacerlo mediante una cuenta interbancaria. Te animo a que nos puedas seguir sintonizando a través de las redes sociales como Cita con la Vida Perú, en Facebook, Instagram y YouTube. Iglesia, en tiempos como este debemos estar más unidos que nunca. Por eso te animo a que nos puedas dejar tu petición de oración o consejería vía Facebook. Su palabra dice en Colosenses 3:14, vistámonos de amor por encima de todo, porque ese es el vínculo perfecto. Iglesia, recuerda que este 21 de junio vamos a tener un servicio especial por el Día del Padre. Y una vez más, estamos para servirte.